Sinaloa, 1977. El aire está denso, el olor a pólvora aún no se ha disipado, pero para el joven Rosalino Sánchez, el tiempo ya se ha detenido. Acaba de hacer lo que muchos solo se atreven a imaginar. Ha defendido el honor de su familia con plomo. Pero en el México rural de 1977, el honor tiene un precio. Y el precio para Rosalino es no poder volver nunca más a su casa. Sin dinero, sin documentos y con el peso de una sentencia de muerte sobre sus espaldas, inicia una huida desesperada hacia el norte. No corre en busca de riqueza o de una vida mejor. Corre para mantener el alma dentro del cuerpo. Cada paso hacia la frontera es un paso lejos de todo lo que ama y un salto profundo al abismo del anonimato. Todo cambia en los próximos segundos, cuando el peso de una pistola se vuelve más ligero que el peso de una hermana deshonrada. Si los casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. Sinaloa en 1977 era un territorio donde la geografía parecía conspirar contra el descanso del alma. Un mosaico de tierras áridas donde el polvo de los caminos se levantaba como fantasmas bajo el calor opresor. El sol de mediodía no solo iluminaba, sino que castigaba las llanuras, transformando el horizonte en un espejismo tembloroso que sugería una salida que nunca llegaba. En las comunidades de rancho, el se medía con relojes, sino por la lenta descomposición de las fachadas de adobe y por el ritmo exhaustivo del trabajo en el campo, donde el sudor se secaba antes de tocar el suelo. Había una quietud fúnebre que flotaba sobre los pueblos, una sensación de que la tierra siempre estaba hambrienta de más, esperando el próximo acto de violencia para romper la monotonía de una existencia moldeada por la escasez. En este escenario, la moral no era dictada por códigos civiles o tribunales distantes, sino por una ley de honor tan rígida y antigua como las montañas de la Sierra Madre. Cada mirada intercambiada en la plaza central cargaba el peso de generaciones de resentimientos y alianzas, donde la reputación de una familia valía más que la propia supervivencia biológica de sus miembros. El silencio que reinaba tras la puesta del sol no era señal de paz, sino de una vigilancia constante, donde cada sombra podía ser un cobrador de deudas pendientes. El aire era espeso, cargado por la expectativa de que algo inevitable estaba por ocurrir, como si la propia atmósfera supiera que las reglas de convivencia habían sido violadas. En aquellos parajes, la justicia era un asunto privado, resuelto en la oscuridad de los callejones o en la vastedad de las plantaciones. A medida que la huida se alejaba del centro del pueblo, el paisaje se transformaba en una vastedad hostil y desoladora, donde la ruta hacia el norte se perdía en un desierto que no ofrecía refugio, solo testimonio. El cielo estrellado, aunque vasto y de una belleza indiferente, no servía como guía para el fugitivo, sino como un techo frío para una jornada marcada por la incertidumbre y el peligro inminente. Las sombras de los cactus se alargaban como dedos acusadores bajo la luz plateada de la luna, mientras el sonido de los coyotes a lo lejos coreaba la naturaleza depredadora de aquella tierra. No había ley institucional que pesara más que la ley de la sangre, y Rosalino sabía que cada kilómetro recorrido era una pequeña victoria contra un destino que ya lo había sentenciado a muerte antes de calzar sus botas. El olor acre de la pólvora aún parecía impregnado en sus ropas, mezclándose con el olor metálico de la tierra seca y el perfume amargo de la vegetación rastrera que sobrevivía contra toda probabilidad. La tensión era palpable, como una cuerda tensada al máximo, lista para romperse al menor signo de movimiento proveniente de las sombras que bordeaban el camino solitario. Cada crujido de una
Rama seca bajo el peso de los pasos, y cada ráfaga de viento que aullaba entre las rocas sonaban como un aviso de que la cacería no solo había comenzado, sino que el perseguidor era la propia esencia de aquella región. El ambiente era de un aislamiento absoluto, una prisión sin muros donde el horizonte era la única frontera visible entre la vida que conocía y el vacío desconocido que lo aguardaba en el exilio. Rosalino Sánchez no poseía la estatura de un gigante ni la musculatura de un guerrero de leyenda. Era, en todos los sentidos visibles, solo un hijo más del polvo mexicano. Sus manos eran mapas de cicatrices y callos profundos, moldeados por años de manejo incesante de herramientas y tierra, revelando la historia de un campesino que conocía el significado exhaustivo del esfuerzo físico. El cuerpo delgado, casi frágil bajo las ropas sencillas de algodón, escondía una resiliencia que los ojos descuidados jamás lograrían catalogar en una primera impresión apresurada. Sin embargo, era en su mirada donde la verdadera naturaleza de Rosalino se manifestaba. Un par de ojos profundos que parecían haber visto el fin del mundo y decidido seguir caminando. Él era el hombre invisible en la multitud, aquel que carga consigo la densidad de quien no teme a su propio silencio. Internamente, no obstante, Rosalino operaba bajo una disciplina férrea que trascendía su juventud, movido por una claridad moral que no permitía vacilaciones ni arrepentimientos tardíos. No había actuado por un impulso de maldad gratuita o por un deseo de gloria sangrienta, sino por una necesidad existencial que su linaje le exigía en aquel momento crucial. Mientras caminaba por la oscuridad, no verbalizaba el dolor que laceraba su espíritu, prefiriendo cargarlo en el peso firme de cada paso, como una carga que aceptó voluntariamente a cambio de su integridad. Su superioridad no emanaba de una fuerza física abrumadora, sino de una aceptación casi espiritual de que su camino ya estaba trazado por las circunstancias de la vida. Rosalino no se veía como un héroe, sino como un ejecutor del orden natural, un hombre que comprendía que algunas heridas solo se cierran con el acero frío. La postura de Rosalino era la de alguien que no huye por miedo a la muerte, sino por la necesidad pragmática de sobrevivir para que el sacrificio realizado no fuera en vano. Había una confianza silenciosa en sus movimientos, una economía de gestos que denunciaba un dominio interno raramente encontrado en hombres de su edad y condición social. No buscaba engrandecer su acto a través de palabras o justificaciones ruidosas, dejando que la sobriedad de sus elecciones hablara por sí misma mientras atravesaba el terreno hostil. Huir no era un acto de cobardía, sino la fase final de un compromiso asumido con la verdad de su hermana y la memoria de sus antepasados. Un movimiento estratégico para preservar la historia que algún día tendría que contar. Cada vez que ajustaba su sombrero, Rosalino reafirmaba la promesa de que el silencio de esa noche no sería su fin. El antagonista en esta crónica de sangre no era solo un hombre, sino la personificación de una arrogancia ancestral que se sentía autorizada a disponer de la dignidad ajena como si fuera propiedad privada. Aquel que deshonró a la hermana de Rosalino caminaba con la confianza de quien se creía protegido por el poder local, por el estatus o por la simple indiferencia de una sociedad que suele cerrar los ojos ante los abusos de los fuertes. Era físicamente superior, un bulto de autoridad que veía en el joven campesino solo una sombra insignificante, incapaz de cualquier reacción que pudiera amenazar su hegemonía territorial o social. Para él, el honor era un concepto elástico, moldeable a sus caprichos, y su creencia limitada dictaba que el miedo sería suficiente para mantener el silencio. Representaba el ápice de un sistema que premia la depredación y castiga la vulnerabilidad.
Además de la figura física del agresor, Rosalino enfrentaba un segundo antagonista aún más implacable: la propia ley de Sinaloa, un sistema invisible de venganza que no admite misericordia ni mediación. Esta fuerza no buscaba la justicia en los términos de los libros jurídicos, sino la retribución ciega que exige que la sangre derramada sea pagada con la misma moneda, perpetuando un ciclo de violencia sin fin. Los perseguidores que ahora se organizaban en las sombras no estaban motivados por un sentido de moralidad superior, sino por el deber social de aplastar a quien osó romper el statu quo de la sumisión. Eran el brazo armado de una tradición que ve la retribución como la única forma de restaurar el equilibrio, convirtiendo al protagonista en un blanco móvil para todos los que deseaban probar su lealtad a ese código bárbaro. Finalmente, la frontera se erguía como el tercer y más imponente antagonista, una línea geográfica y simbólica que se sentía autorizada a decidir quién merecía una nueva oportunidad y quién debía perecer en el polvo. Representaba la barrera final, un obstáculo monumental que parecía susurrarle a Rosalino que su jornada era inútil y que el destino de un campesino marcado era ser devorado por el desierto. Para los ojos del mundo, aquella línea era la prueba definitiva de que estaba acabado. Un límite infranqueable para quien cargaba solo la ropa del cuerpo y el peso de un crimen en las manos. La frontera no era solo tierra y cercas, sino la personificación de la certeza absoluta de que los excluidos no tienen a dónde huir cuando el pasado decide cobrar su cuenta. Aguardaba silenciosa, desafiando la resiliencia del fugitivo con una promesa de anonimato. El sonido del disparo inicial aún resonaba en las paredes de adobe cuando la primera ola de tensión real cayó sobre el valle, transformando el aire en algo denso y difícil de respirar. No hubo gritos inmediatos, solo el silencio sepulcral de un vecindario que reconoce el sonido de la muerte y sabe exactamente lo que significa para quien apretó el gatillo esa noche. Rosalino sintió que el peso del mundo se volvía repentinamente insoportable, como si la gravedad de aquella tierra intentara arrastrarlo hacia abajo, forzándolo a convertirse en parte del polvo que ahora manchaba sus botas de trabajo. Cada ventana cerrada y cada luz apagada en los alrededores eran testimonios silenciosos de que ahora era un paria, un hombre cuyo rastro sería seguido por ojos que no perdonan la ruptura del orden. El tiempo se aceleró en un ritmo frenético de latidos. La huida hacia el norte se transformó en un juego de sombras e instintos básicos de supervivencia, donde cada ruido metálico a lo lejos sonaba como el golpe de un martillo en un ataúd. En la oscuridad del desierto, los faros distantes de camionetas patrullando las carreteras cortaban la noche como láminas de luz, forzando a Rosalino a fundirse con la vegetación espinosa y las rocas frías de la Sierra Madre. El sonido constante del viento aullando entre los cañones mimetizaba voces humanas, creando una paranoia auditiva que probaba los límites de la cordura de cualquier hombre que osara desafiar al destino. Podía sentir la presencia de los perseguidores, incluso sin verlos. Una presión invisible en la nuca que indicaba que la distancia entre la libertad y la captura disminuía con cada respiración. El desierto se convertía en un laberinto infinito de peligros ocultos. Había un contraste brutal entre la calma casi espiritual que Rosalino mantenía en su interior y el caos inminente que rugía hacia él como una tormenta de arena. Mientras el mundo exterior se movilizaba para cazarlo, él operaba en una frecuencia de aceptación absoluta, habiendo comprendido que su transición a fugitivo era un precio justo por el honor. No sentía el pánico que paraliza a los débiles, sino una lucidez afilada que le permitía calcular cada paso y cada sombra como si estuviera jugando una partida final contra su propio destino trágico. Cada movimiento era deliberado, cada silencio era una herramienta de camuflaje, y cada segundo de oscuridad total era un aliado precioso en su jornada solitaria
hacia lo desconocido. El oxígeno parecía agotarse, y las paredes invisibles del cerco se cerraban, pero su voluntad permanecía absolutamente intacta. La expectativa del enfrentamiento final crecía con cada kilómetro, transformando la búsqueda de la frontera en una carrera desesperada contra el reloj y contra el agotamiento físico. El espejismo de la línea divisoria parecía alejarse cada vez que creía estar cerca. Una prueba de fe cruel impuesta por una geografía que no admite huidas fáciles ni redenciones rápidas. La tensión alcanzaba su ápice cuando los sonidos de persecución se volvían tan nítidos que podía distinguir el crujir de los engranajes y el grito de los motores subiendo las colinas de grava. El riesgo ya no era una posibilidad abstracta, sino una presencia física que ocupaba el espacio a su alrededor, volviendo el aire irrespirable y la visión turbia por el cansancio acumulado de días. El enfrentamiento se convirtió en una inevitabilidad matemática, un punto de convergencia donde la vida y el sistema chocarían. La frontera no se presentó como un portón monumental, sino como una cicatriz de alambre y polvo que cortaba la oscuridad absoluta del desierto. Al sentir el calor de los perseguidores a sus espaldas y el brillo de las luces que denunciaban el fin de la ruta, Rosalino no vaciló. Simplemente se sumergió en el vacío geográfico con la precisión de quien ya no tiene nada que perder. En un movimiento rápido y desesperado, sus pies rompieron la línea invisible que separaba el juicio de sangre de la incertidumbre extranjera. No hubo música heroica ni diálogos dramáticos. Solo el sonido seco de su respiración agitada, chocando contra el frío cortante de la madrugada en suelo americano. El impacto de aquel instante fue definitivo y silencioso. El brazo de la venganza de Sinaloa se detuvo en el borde del abismo. Rosalino acababa de cruzar el umbral hacia su propia leyenda. El silencio que siguió a la travesía era más que la ausencia de sonido. Era una entidad física que pesaba sobre los hombros de Rosalino como un manto de plomo. Del lado de acá de la línea, el viento parecía cargar un aroma diferente. Tal vez solo la ausencia del olor familiar a humo de leña y resentimientos antiguos que permeaban el aire de su tierra natal. Se mantuvo estático, permitiendo que el ritmo de su corazón desacelerara hasta encontrar la pulsación fría e indiferente de la noche en el desierto, manteniendo los ojos fijos en la oscuridad profunda que acababa de dejar atrás. Detrás de él, el polvo levantado por la persecución frenética comenzó a asentarse, cubriendo el suelo con una capa de quietud que ocultaba los vestigios de su huida desesperada. No hubo gritos de celebración, solo la vastedad de un paisaje indiferente. Bajó la mirada hacia sus propias manos, miembros que estaban físicamente impregnados con el hollín de la jornada y metafóricamente marcados por la irremediabilidad del gatillo que fue forzado a apretar. No había alegría en esta supervivencia, ningún gesto triunfante bajo la luna, solo un reconocimiento profundo y aterradoramente calmo de su nueva realidad como un fantasma en suelo extranjero. Rosalino comprendió que había cambiado su nombre y su historia por el simple privilegio de seguir respirando en un lugar donde nadie conocía su rostro. La tierra, bajo sus uñas, aún era suelo mexicano, pero el aire que llenaba sus pulmones pertenecía ahora a una nación que lo veía solo como una sombra anónima moviéndose entre los arbustos. Este anonimato era una carga pesada, pero lo llevaba con un control emocional absoluto, como quien acepta que su vida anterior terminó allí. En aquella inmovilidad profunda, el fugitivo comenzó a transmutarse en algo mucho más complejo que un simple criminal huyendo de las consecuencias de sus actos de violencia. Setú convirtió en el guardián de una verdad trágica, un mudo testigo de la realidad brutal de que el honor, a veces, exige el sacrificio definitivo de la propia paz y del sentido de pertenencia. El mundo que dejó atrás
Podría etiquetarlo como quisiera, pero el hombre parado en el descampado americano sabía que sus elecciones fueron dictadas por una necesidad que trasciende la moralidad común. Mantenía un dominio físico y emocional absoluto sobre el trauma de aquella noche, negándose a permitir que el peso del exilio encorvara su postura o disminuyera la claridad cortante de su mirada penetrante. Era un nadie en tierra extraña, un trabajador sin nombre, pero llevaba dentro de sí un alma inquebrantable. Muchos cruzan esa frontera huyendo de la pobreza. Rosalino la cruzó huyendo de su propio rastro de sangre. Pero aquí está lo que nadie te contó. Si no hubiera apretado aquel gatillo y se hubiera convertido en fugitivo en aquella noche fría, el mundo jamás conocería el nombre de Chalino Sánchez. La ruptura interna no ocurrió en el cuerpo del enemigo caído en Sinaloa, sino en la propia estructura del destino que intentó aplastar a Rosalino bajo el peso de la tragedia. Lo que debía ser su fin absoluto se reveló como la piedra fundamental de una nueva existencia. El antagonismo del pasado encontró una resistencia inesperada en un alma que se negó a ser definida solo por el error o el dolor. Hubo un cambio sutil en la percepción de lo que significa vencer. La victoria no estaba en la sangre derramada, sino en transformar el trauma en una armadura. La percepción de fuerza sufrió una mutación profunda mientras caminaba solitario por las tierras frías de la frontera. La verdadera fuerza, comprendió Rosalino, no residía en el acto mecánico de disparar, sino en el valor casi sobrehumano de cargar con el peso de ese acto por toda la eternidad sin quebrarse. Observó cómo el miedo comenzó a transformarse en un respeto sombrío por su propia capacidad de resistir las presiones más extremas de la existencia rural. Aquel que antes huía, ahora poseía la autoridad de quien ya enfrentó el abismo y no desvió la mirada, transformando su vulnerabilidad en una herramienta de poder silencioso. El crimen que debía haberlo destruido se convirtió en su cimiento, permitiéndole ver el mundo a través de una lente de autenticidad pura y de una dignidad que pocos logran siquiera concebir. El miedo a la muerte, que suele paralizar a los hombres comunes, se transformó en la autoridad gélida de quien ya murió una vez en aquella noche de 1977 y renació como algo enteramente nuevo. Rosalino Sánchez dejó de existir en el polvo de Sinaloa para que Chalino pudiera comenzar a gestarse en el útero frío del exilio y de la necesidad constante de supervivencia. Esta transformación no fue un espectáculo externo de gloria, sino una erosión lenta de las capas superficiales de su identidad, dejando solo el núcleo resistente de su verdad más profunda. Pasó a cargar la muerte, no inminente, como una amenaza, sino como una compañera de viaje que ya había sido debidamente presentada y apaciguada por el precio pagado en honor. Este cambio le permitió mirar al horizonte no como un lugar de huida, sino como un escenario. El pasado comenzó a sufrir una mutación final para convertirse en su musa más poderosa. Los recuerdos del crimen, del miedo y de la injusticia dejaron de ser cadenas para transformarse en la materia prima de su arte futuro. Rosalino se dio cuenta de que la verdadera victoria no ocurrió al cruzar la frontera física, sino al decidir que su historia merecía ser contada con toda su crudeza. El dolor se convirtió en el cimiento de una autenticidad que el mundo reconocería como la voz de un pueblo que sufre en silencio. Ya no era solo un fugitivo buscando el anonimato, sino el arquitecto de una narrativa donde la tragedia es la única forma de alcanzar la redención verdadera frente a las sombras que intentaron devorarlo. El sangre derramada en 1977 no fue el fin de su vida. Fue la tinta que dio autoridad real a sus éxitos. La sabiduría que Rosalino cargaba consigo no era fruto de estudios académicos, sino de la comprensión brutal de que la tragedia es el cimiento fundamental de la autenticidad humana.
En aquella tierra extranjera, aprendió que la verdad de un hombre no se define por las palabras que pronuncia en momentos de confort, sino por el peso que es capaz de soportar cuando el mundo parece decidido a aplastar su dignidad. No buscó borrar las marcas del pasado con falsas promesas de redención, sino que las integró a su propia piel, tratando cada cicatriz como una credencial de supervivencia en un universo indiferente al sufrimiento de los humildes. Su elección de permanecer en silencio mientras trabajaba en los campos era una demostración de que la verdadera fuerza reside en la aceptación del propio destino, sin necesidad de aplausos externos. La sangre que había manchado sus manos en 1977 no era solo el residuo de un acto de violencia necesaria, sino la tinta amarga con la cual comenzaría a escribir una realidad que nadie más se atrevía siquiera a susurrar. Comprendió que la vida no ofrece comienzos limpios, solo la oportunidad de reconstruir algo sólido sobre las ruinas de un dolor que jamás desaparecerá por completo. Para Rosalino, la autenticidad no venía de una búsqueda de perfección moral, sino de la valentía de mirar su propio reflejo y reconocer el precio pagado para proteger lo que consideraba sagrado. Sus actitudes diarias, marcadas por una sobriedad cortante y una ética de trabajo implacable, revelaban que ya no temía el juicio de los hombres, pues ya había enfrentado el juicio final de su propia conciencia en aquella noche de huida desesperada. La lección que surgía de su experiencia vivida era clara. El dolor no es un obstáculo para la grandeza, sino el combustible necesario para forjar una voz que resuene con la verdad de los olvidados. Rosalino no actuaba como un criminal escondido, sino como un hombre que estaba preparando pacientemente el suelo para que su leyenda pudiera florecer a partir del sufrimiento compartido por miles. Personificaba la idea de que las cicatrices no son solo recordatorios de heridas antiguas, sino medallas de guerra que dan fe de la resiliencia de quien se negó a ser una víctima pasiva. Al abrazar su herencia trágica con una dignidad inquebrantable, transformó el exilio en un retiro espiritual, donde cada día de trabajo duro era una reafirmación de que el hombre en el que se había convertido era superior al miedo. Hoy has descubierto la jornada brutal de un hombre que transformó su tragedia en una dinastía. Las luces artificiales de las ciudades americanas centellean en el horizonte, prometiendo un anonimato que es salvación y sentencia de soledad. Rosalino Sánchez camina hacia ese brillo, dejando atrás el polvo de Sinaloa y la identidad del joven campesino para fundirse en la multitud. No lleva oro, solo la verdad de que el honor exige un precio, el derecho de volver algún día al hogar. El mito no nació en los escenarios, sino en el frío de este exilio, donde el silencio es la única melodía para quien protegió lo sagrado. Ante la vastedad de este viaje, queda la reflexión. ¿Hasta dónde irías tú para defender tu honor y qué precio estarías dispuesto a pagar para no poder volver nunca más a casa?